Por respeto a los que ya están y a los disertantes, yo diría que vamos a comenzar. Primero que nada, para la Fundación Excelencia, es un honor contar con estos profesionales que verdaderamente están en el tema que hoy nos convoca a todos, digamos que están en la trinchera, están continuamente trabajando junto a los pacientes y cada uno les irá contando sus experiencias. Reitero que es un honor para la Fundación Excelencia tenerlos a ustedes. En el tema de que todo el mundo habla, pero lamentablemente hay mucha gente de la que habla que no entiende nada. Entonces vamos a escuchar a los que saben. Entonces, para comenzar, vamos a presentar al doctor Juan Carlos González Blanco, es médico especialista en infectología, es jefe de servicio del Hospital Gorda, médico forense de Justicia Nacional, retirado, docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, cátedra infectología, Hospital Muniz. Doctor, un honor y muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que usted tiene la palabra para comenzar y escuchamos. Tiene el micrófono apagado, doctor. Perdón. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, perfecto. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a la Fundación Excelencia por hacerme el honor de invitarme a charlar un poco sobre algunas cosas que quizá que no... sobre algunas cosas de esta pandemia que alteró prácticamente la vida de todos y que impactó en el sistema de salud como ninguna, ¿no? Perdón un segundo y se empieza. Perdí la... ¿Ustedes me ven a mí? No. ¿Hola? Sí, te vemos. Perdón, ¿están viendo las diapositivas? Sí, muy bien. Yo no me veo, pero no importa. La diapositiva la están viendo, ¿no? Perdón. No. No, entonces está mal algo, perdonen. Compartir pantalla, ahora sí. Bueno, me perdonan un segundo porque realmente uno ensaya y después le sale todo mal. Compartir. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Están viendo la pantalla, están viendo, ¿no? Bueno. Disculpen. Vamos a comenzar un poco. Bueno, como les decía, el año 2020 va a quedar marcado siempre en la memoria de todos nosotros, algo que va a ser histórico, quizá que para la humanidad misma, quizá que cambia la era. Estamos en la era del Internet y vamos a tener que estar en la era de Internet y el COVID. Es un año realmente cargado de incertidumbre, desconcierto, desconfianza, cansancio, astenia, ¿no? En que la humanidad pensaba que era invulnerable, pero apareció el virus, ¿no? Una familia que es de coronavirus, una familia de virus bastante peligrosa. El COVID-19 es el que nos tiene ahora, pero ya tuvo antecedentes y otros familiares que también provocaron algunos endemias importantes, como en el 2002 y en el 2012. Estos virus tuvieron una gran mortalidad, aunque afectó a muy pocas personas y se extinguieron rápidamente con el tiempo. COVID-2, el SARS-CoV-2 no es lo mismo, se apareció y se le achaca en parte, aunque se conoce poco, como se conoce poco de todo este virus, realmente, a los murciélagos y al pangolín como una zoonosis que ha sido trasladada del animal al ser humano. Estas teorías varían realmente, se piensa que el del murciélago pasó directamente al hombre, pero también se cree que hubo un huésped intermediario que es este pangolín, este oso hormiguero,
y también se cree que pasó al hombre e hizo mutaciones para transformarse en este virus tan difícil y agresivo que tenemos nosotros. O sea, no está muy bien identificado. Es lo que podemos transmitir y lo que podemos saber de acuerdo a las lecturas. Evidentemente no le podemos echar la culpa al murciélago de todo. Creo que el gran responsable de esto es el hombre al alterar bastante el medio y produciendo una degradación ambiental importante. Las zoonosis no vienen solas, es contacto por cercano entre la vida silvestre, los humanos, la explotación inmedida de los recursos, la deforestación, hacen que los animales tengan que migrar, esto sumado al hacinamiento de grandes poblaciones, hicieron un cóctel junto con el cambio climático para darle a un virus de gran diseminación este cuadro que los produce. Obviamente el pensar en salud planetaria es un tema que debemos pensar. Este virus se transmite, como sabemos, por vía directa, por vía respiratoria, de persona a persona o por vía indirecta. Sabemos que con un estornudo por gotitas de flujo, esto es una foto tomada, la vimos varias veces, llega hasta 1,5 metros, 2 metros, algunas gotas, partículas infectantes. Sumado al famoso número reproductivo básico que se hizo famoso y que ahora todo el mundo hablamos de él, y que lo único que significa RO es que, con número complejo que surge, ¿no?, epidemiológico, es que si un virus tiene un RO de 1, va a contagiar a una sola persona, y esa persona va a contagiar a otra. Y la transmisión va a ser mucho más lenta, no va a dar tiempo. Pero si un virus tiene un RO, como en este caso de 4, una persona va a infectar a 4, y esas otras 4, cada una de ellas produciendo un aumento exponencial rápido de la curva de infectados. Entonces tenemos que este virus tiene un RO de 2,5 a 3. O sea, cada persona va a infectar a 2,5 o 3 personas, 2,5 por la mitad no, pero de 2 a 3 personas. Pero además tiene un problema este virus, que tiene un periodo de incubación, un periodo inclusive casi de ventana, en el que el individuo va a contagiar sin saberlo. Y el periodo de incubación de este virus es muy grande, muy largo, está entre 2 y 14 días, con lo cual le da un gran poder de diseminación. Aunque sabemos que la mayoría de las personas no van a tener afectación grave, hay un 20% de personas que sí lo van a tener. Esta gran difusión de este virus, sumado a los vuelos, este es un virus que ha viajado en avión, la gran cantidad de vuelos hizo que en menos de 2 meses ya prácticamente este virus estuvo esparcido en todos y en diferentes países, produciendo hoy, esto del 23 de septiembre, hoy no tuve tiempo para actualizarlo, pero ya seguramente superamos el 1.000.000 de muertos a nivel mundial, y más de 32 millones de infectados, con una mortalidad del 3,06% en la actualidad. En Argentina, gracias a Dios, la cantidad, el porcentaje lo tenemos menor, en el 2,1%. Esto quizás es gracias a poder haber tomado de entrada las medidas que creo que fueron adecuadas. Creo que ningún infectólogo, ningún epidemiólogo diría lo contrario seriamente. Este 2,13% también hay que tomarlo con pinzas, porque sabemos que el número de infectados real hay que multiplicarlo, no sabemos por cuánto, pero seguramente lo debemos multiplicar por más de 5 a 10, con lo cual, si tenemos 32 millones de infectados, calculemos que debe ser superior a los 300 millones de infectados en el mundo, con lo cual la mortalidad va a bajar. Sabemos que este virus entra por vía respiratoria, afecta a los pulmones, se aloja en la parte más distal de los pulmones, ahí se va a unir a las células específicas de neumocitos, de los endotelios, ahí se va a reproducir, va a tomar la célula para reproducirse en millones de viriones que se van a esparcir por el organismo y afectar diferentes órganos. El primer órgano afectado es el pulmón, un virus que si produce patología pulmonar la produce en los casos severos, en 2 o 3 días, en este caso en 3 días pasó de ser un pequeño foco en la base derecha a tener un distrés respiratorio
con la necesidad de ventilación mecánica en este caso. Estas son imágenes que también muestran las ubicaciones bilaterales del pulmón y la afectación pulmonar. Esta es una fotografía electrónica directa del virus. Los virus son usados dentro de los alvéolos pulmonares, como para dar significancia del impacto que tiene esto dentro de esas pequeñas células del pulmón de los alvéolos, trastornando seriamente la difusión de oxígeno. Sabemos también, o vemos también, que los síntomas habituales son fiebre, tos seca y cansancio, aunque habitualmente se presenta con un grupo heterogéneo de otras manifestaciones como molestias y dolores musculares, dolor de garganta, diarreas, conjuntivitis, puede haber dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato del gusto, erupciones cutáneas. Y en los casos más graves ya vamos a tener dificultad, disnea, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, dolor, presión en el pecho, incapacidad para moverse o tener serios problemas neurológicos o motores. Este virus, cuando se une a unos receptores CK2, que no trato de no meterme mucho en eso, pero el pulmón quizás que es uno de los que menos receptores CK2 tienen, en comparación a lo que es el sistema nervioso, el sistema renal, el cardíaco, y al producirse la viremia, vamos a ver que este virus ataca, además del pulmón, vamos a tener manifestaciones neurológicas serias, desde la meningitis, Guillain-Barré, la pérdida de gusto y del olfato es la más común, las renales, puede dar insuficiencia renal aguda, una de las complicaciones de los casos severos, cuadros hepáticos, y importante los cuadros vasculares de tromboembolismo. produce coágulos frecuentemente y afecta a los endotelios, por eso también puede producir problemas cardíacos, infartos, miocardiopatías, alteraciones endocrinas, dermatología. Como decíamos, el 81% va a cursar con cuadros leves, con cuadros asintomáticos o presintomáticos, pero un 20% va a tener síntomas. Síntomas severos va a tener un 14%, y un 5% va a tener alteraciones severas. Todos pueden producir mortalidad, pero evidentemente la mortalidad mayor va a surgir de los casos severos y moderados. La mortalidad estaría en un 4%, esta es la mortalidad que se calcula del virus. Vuelvo a decir, creo que es un porcentaje muchísimo más bajo real. Lo que pasa es que no podemos saber la cantidad real de infectados que tenemos con este virus. Sabemos que la primera etapa de ingreso, desde la infección, es una etapa viral en la cual el virus va a crecer en el individuo, va a haber un aumento de la carga viral, esto va a durar hasta el quinto, séptimo día, va a seguir hasta que va disminuyendo y comenzando los síntomas a nivel del sistema pulmonar con distrés respiratorio o el sistema de otros órganos. Lo que produce realmente el virus es un grado de inflamación y una alteración en el sistema inflamatorio que el propio organismo se trastorna y actúa en forma casi autodestructiva, produciendo una gran explosión de lo que se llama la tormenta de catecolaminas, tormenta de química. Bueno. Y justamente con esto se va a armar, se suma a esto un factor procoagulante, o sea, la formación de trombos. En este caso, generalmente aparecen después del séptimo día en adelante, pero realmente pueden aparecer un poco antes o bastante después. No es de asombrar que un paciente que lleva 10 días de haber sido diagnosticado presente un cuadro agudo inflamatorio pulmonar y necesita requerimientos. Lo importante también para la transmisión de este virus es que el 50% lo hacen pacientes que presentan la forma sintomática, con lo cual el individuo no tiene ningún síntoma y piensa evidentemente que está sano. ¿Con qué lo diagnosticamos? Bueno, con las pruebas mediante retrotranscripción seguida por la prueba de polimerasa reversa, que se llama rutinariamente el PCR en tiempo real. Esto lo único que nos va a decir, tener un hisopado positivo, es que tenemos partículas virales. Sobre la viabilidad del virus, o sea, sobre la vida, o sea, sobre la capacidad de transmisión del virus, no podemos afirmar que lo diga, menos tampoco sobre el estado de
gravedad o la capacidad que tenga para producir daño. Hay métodos indirectos, que son los serológicos, que acá ya no nos miden al virus en forma directa, sino los anticuerpos que el organismo forma, entendido para que el individuo forma después de haber sido infectado y que lo va a generar. Estos test son muy importantes para ver lo epidemiológico, la difusión, son test más rápidos, más baratos y que se pueden hacer en forma más masiva y con menos nivel de complejidad que lo que necesita un laboratorio molecular para hacer PCR. Esta curva muestra un poco lo que dijimos, que aumenta la carga viral. Hay un aumento de la carga viral en la primera semana y después empiezan a aparecer los anticuerpos tipo IgM, que son los agudos, que van a desaparecer en 2 meses, 3, y los anticuerpos IgG que van a persistir mayor tiempo en el individuo. Bueno, vamos a continuar con la gravedad. Esto es lo mismo, el tema es que es inversamente proporcional la gravedad de la enfermedad con los recursos requeridos. La mayoría son leves, van a necesitar bajos recursos del sistema de salud. Ya los casos severos o moderados, los casos severos, al menos van a necesitar oxigenoterapia, o sea, van a necesitar estar institucionalizados. Y los casos críticos pueden llegar a necesitar inclusive, además de terapia intensiva, ventilación mecánica. Esto pone en juego y hackea al sistema de salud. Por eso, quizás que el problema no es solo el virus. Lo que se intenta es que no sea un problema el nivel de salud. ¿Y por qué? Porque con este nivel de infectividad, esta curva quizá que la vieron, pero es lo real, y es lo que pareciera que no entienden muchos, a pesar de que hace 6 meses que casi estamos en esto. Si este virus se transmite y se difunde rápidamente, entonces lo que puede provocar, si nuestra capacidad de recibir es esta, si nosotros tenemos un corto periodo de tiempo, una gran cantidad de pacientes, vamos a ver que toda esta cantidad de pacientes, si presentan un cuadro severo o crítico, no va a poder tener acceso al sistema de salud. Y por ende, es aumentar infinitamente el número total de muertos. Si conseguimos, y por eso lo que se intentó hacer y se consiguió bastante, es aplanar la curva, vamos a tener el problema medianamente solucionado si es que a estos pacientes que se complican podemos darle cabida en el sistema de salud y lo podemos atender. La capacidad de camas de cuidados intensivos cada 100.000 habitantes, los países desarrollados como Alemania tienen 33 camas por 100.000 habitantes. Pero Perú, hoy en día, tiene menos de 2 camas cada 100.000 habitantes. Argentina tiene 4,5 camas. Es el promedio de Argentina cada 100.000 habitantes. En Capital Federal hay más, 7,1 por 1000, en Córdoba hay 5,9, pero sabemos que en otras provincias tenemos mucho menos de esta cantidad. Lo que es aconsejable es que sea de 8 a 10 cada 100.000 habitantes según la OMS. ¿Qué puso en evidencia esto? Es esto, que realmente fue prácticamente desfinanciado el sistema de salud a lo largo de los años, como no le dimos importancia. Hoy el sistema de salud ha logrado resignificarse con todo este problema y aparecer como un problema serio y un problema que hay que tratar y darle quizás soluciones o por lo menos en el futuro ir mejorándolo, porque en el caso de que seguramente, lamentablemente estamos un poco apocalípticos, pero pensamos que no va a ser lo último, que no va a pasar, es que hay que preparar y fortalecer los sistemas, mucho más en las áreas donde hay conglomerados de gente. Prepandemia nosotros teníamos 950 unidades de terapia intensiva. Y esto, el número de 1.350 médicos que pueden tratar, porque nosotros podemos hacer millones de terapias intensivas, pero si no tenemos los terapistas, un terapista no es un médico común, no es uno de nosotros, no estaría capacitado bajo ningún aspecto para manejar una terapia intensiva. De terapia intensiva necesita de médicos especializados en terapia, en lo agudo, en manejar, en ventilar, en intubar, en manejar la tecnología de terapia intensiva. No es fácil formar esto. El 90% además de estas 950 unidades, prepandemia ya la teníamos el 90% ocupadas.
quedaba solamente un 10% para poder cobijar a estos pacientes que requerirían. Lo que se dan cuenta que sería un desastre porque no podría entrar prácticamente muy poca gente a recibir los cuidados mínimos necesarios que requiere esta severa y compleja patología. Esta era la cuestión de por qué había que aplanar la curva, para que podamos acceder simplemente al sistema de salud. ¿Entendido? Se tuvo que tratar de formar más gente, se intentó. Tenemos otro gran problema que es que es que un paciente que una vez que ingresa a terapia intensiva está por lo menos 13 a 14 fácilmente días en terapia, con un promedio de 5 a 13, pero difícilmente ocupe esa cama menos de 10 días. O se muere o sale, pero ese periodo que ocupa la cama, una vez que la terapia intensiva ya está llena, pongámosle que se llenan todas el mismo día, hasta dentro de 14 días no vamos a tener camas. Otro tema. Argentina, con el ministerio, pudimos conseguir movilizando los recursos en aumentar esto en un 41% la cantidad de camas en terapia intensiva, que fue el tiempo que pudimos aplanar y bajar la curva de contagios. En evidencia la vulnerabilidad y la fragilidad del ecosistema de salud. Evidentemente esto es heroico lo que hacen los profesionales y lo que están haciendo, y los compromisos de los profesionales en salud. Se tuvo que realizar en muy pocos tiempos, acá realizado en horas, quizá que no, quizá que en días, lo que no se hizo en años. Se desplegó y se tuvo que hacer e implementar forzadamente tecnologías. Apareció la telemedicina, el telediagnóstico, como una cosa que estaba, pero que no se utilizaba. Entonces, creció enormemente en 2 o 3 meses, nos tuvimos que acostumbrar a estos sistemas, al Zoom, a la conexión y a nueva tecnología. Tuvo que haber una readaptación del recurso humano y adaptación a la estructura. Se tuvo que reeducar, hay especialidades o médicos que tuvieron que ser reeducados en patologías que no habían tratado nunca, otorrinolaringólogos tratando de compensar pacientes, gastroenterólogos tratando de intubar. El COVID afectó a los servicios de salud también de las enfermedades no transmisibles, porque lo que hizo es paralizar prácticamente el sistema de las consultas ambulatorias. Prácticamente se cerraron y se dejaron sin atender de movida todo lo que eran patologías no transmisibles. Hubo una interrupción prácticamente de los servicios de salud. Argentina había controlado bastante bien la propagación del virus, estaba más o menos pero pasaron cosas. Una de las cosas es que aumentaron las presiones, y creo que esto fue muy importante, fuera de cualquier opinión, pero las presiones económicas, políticas, se potenciaron mucho. Los medios actuaron prácticamente tergiversando, desacreditando a los infectólogos, desacreditando a los epidemiólogos, desacreditando por interés. No, doctor, ¿podemos ir redondeando? Bueno, entonces yo quiero ir quería que tenía 20 minutos, por eso. Perdóname. Quiero ir a esto, que la relación médico-paciente se rompió prácticamente con esto. Empezó a sospecharse, tiene temor y desconfianza entre el paciente y el médico. Se ha digitalizado la medicina. Prácticamente vamos a una despersonalización y una ruptura de lo que es la relación médico-paciente. Hay oportunidad, y creo que esto es importante, que estos cambios vienen algunos para mejorar para el sistema de salud, pero va a producir cambios muy importantes. La telemedicina emerge como una posibilidad, una importante, que viene para quedarse, y quizás que sea una de las cosas que ha mejorado. Pero
Se ha deshumanizado el contacto, los médicos no tienen la relación cara a cara con el paciente, se rompió lo que es la empatía entre la relación médico-paciente. Esas cosas influyen muchísimo en la salud, pero la consulta presencial no se puede, prácticamente no se puede realizar, dejamos de ocultar, dejamos de tocar al paciente, dejamos de vernos por estar enmascarados. Nosotros veníamos con una cultura hospitalocéntrica bastante importante. La mayoría de la gente quiere ir al hospital, no quería que lo trataran fuera del hospital, ni inclusive en los ESAC, ni inclusive en medicina privada, sino la costumbre y la cultura de ir directamente a la atención de guardia. Esto es, esta pandemia disminuyó las resistencias para esto y la gente comenzó a ir. La historia clínica electrónica, la atención remota en guardia, los pacientes, las tareas administrativas, todo esto puede hacerse. Estoy hablando muy rápido, perdonen, pero me apuraron un poco. Vinieron para quedarse. Pero hay resistencia al cambio, de lo que es la telemedicina y tienen bastantes cosas importantes. Una es las limitaciones legales. No hay legislación vigente para tratar de telemedicina. Otra cosa es qué va a pasar con las provincias. Un médico de capital podrá atender por teleconferencia a un médico de Córdoba. También hay cuestión económica. Muchos no están pagando a los médicos, no se les reconoce la práctica de la telemedicina. Y además acá me gustaría poner otro tema. ¿Qué pasaría con la telemedicina si, como generalmente en las instituciones prepagas, esto ocurre en las instituciones privadas, hoy hay una gran cantidad de médicos extranjeros? Con medicina, ¿qué pasaría si la telemedicina se contratara directamente un país, Guatemala, Noruega, cualquiera, sin ninguna discriminación, y se dejaran de utilizar los médicos nacionales? Acá no hay ningún freno. Prácticamente todos nosotros, cualquiera de nosotros, vemos que en la mayoría de las instituciones privadas son médicos extranjeros que están atendiendo y no nacionales, mientras que en la salud pública es totalmente inverso. Voy a pasar un poco por alto esto de la información, porque creo que es un factor bastante importante, tanto las fake news como todo lo que perjudicaron, casi hicieron un terrorismo sanitario, en salud pública, y por otro lado también la información científica ha caído bastante en lo que es la gran cantidad de estudios, publicaciones sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo que salieron a la luz y salieron a los medios. Yo quería hablar un poco sobre esto que nadie quiere hablar, que es sobre lo peor de la cara de la pandemia. Las visitas a las unidades de cuidados intensivos, los lugares de aislamiento críticos deben restringirse, prohibirse para evitar una mayor transmisión. Creo que llegamos a una altura de la infección y de la pandemia que hay que empezar a tratar de ser un poco más creativos y ver que hay cosas que se pueden ir regulando el daño. Ya se hizo con otras patologías, lo hemos hecho con HIV, con los adictos, y en esto también creo que hay que empezar a pensar en protocolos para que puedan ser visitados. ¿Por qué? Una videoconferencia a través de teléfonos móviles, interfaz, las puede utilizar, que la usan los familiares, que es la alternativa que algunos le dan. ¿Esto es para todos que pueden utilizarlo? ¿No ver a los muertos se justifica? ¿Basta una foto de un muerto con una fotografía pegada al pecho? Una bolsa roja con el nombre y sellada, que es así como se entrega un muerto a una familia, que no lo ve desde el momento de aislamiento. Si se recupera el anciano y vuelve el geriátrico con anticuerpos, ¿se justifica su aislamiento familiar? ¿Qué pasa con el consentimiento informado y el poder decidir o no decidir si con todos los protocolos, con todos los cuidados, accedemos a asumir ese riesgo? Creo que ya hay que pensar en el costo-beneficio afectivo que esto produce. Los familiares de los muertos y la gente que tiene pacientes en estas condiciones, realmente es muy, muy, muy angustiante. Mueren en soledad absoluta. Esto fue un caso que un poco transmito, pero ahora cualquiera que tuvo comunicación va a ver con algún familiar que internó, o con algún paciente que internó, que lo primero que pregunta es si es familiar, si no es familiar. La segunda, si es familiar,
Casi la pregunta es, ¿usted estaría de acuerdo en que le intubaran o no a su familiar, entonces, o que lo sometieran a terapia intensiva? Casi son preguntas que ya de entrada, sin poder ver al paciente, sin poder tomar contacto con él, sin nada, tiene que decidir, y son demarcadas, que producen demasiada angustia. O sea, creo que hay que empezar en protocolos de muerte digna y disminución de riesgos. Inclusive, empezar a pensar a la gente responsable, no estoy hablando de ese grupo de irresponsables que salen a diseminar la enfermedad, pero hay muchos, el 80% de la gente está cumpliendo con las normas. A esa gente se le pueden dar algunas pautas para que tome en contacto, para que pueda a su burbuja chica familiar poder tener un contacto un poco más lógico, un poco más humano, que va a disminuir esto, la incertidumbre, la angustia, la impotencia que siente una persona. De esto poco hablan los medios, poco hablamos, y creo que es un tema bastante importante. Nosotros los médicos tuvimos que adaptarnos, no estamos acostumbrados a no hacer. Nosotros fuimos tratados y formados para prevenir, tratar y mejorar la calidad del enfermo, y ayudar al buen morir también. Eso es para lo que estamos formados los médicos. No estamos formados para este tipo de situaciones que ha llevado la pandemia. Bueno, esperemos que algunas cosas de estas puedan servir o puedan ser tomadas. Hoy no quise tocar estos temas y no hablarles solamente de la parte científica, porque creo que no era el motivo de esta charla. Muchas gracias por escucharme y después esperamos. Muchas gracias a usted, doctor. Un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias y muy claro. Disculpen si me voy, pero me parece que tanto... No, disculpe usted. Disculpen, pero hablar muy rápido tampoco... No, seguro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda participante. La segunda participante, expositora, no participante, perdón, es la doctora Karina Aduzzi. La doctora Karina Aduzzi es médica especialista en medicina familiar, nutrición y diabetes. Presta servicios en el Hospital Oncológico de Lanús. Es posgrado en comunicación médica centrada en el paciente de la Universidad Católica Argentina. Es posgrado en diabetes y metabolismo, también de la misma universidad. Es jefa de trabajos prácticos de nutrición UBA en el Hospital Narciso López. Jefa de trabajos prácticos de fisiología 4, Universidad Favaloro. Y además es la presidenta de la Fundación Martina. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos felices también de tenerla a usted. Y muy agradecido porque hoy es un día especial, es su cumpleaños. Y igualmente está con nosotros. Así que feliz cumpleaños, doctora. Muchas gracias. ¿Usted? Muchas gracias. Sí, es real. 25 de septiembre, hoy cumplo años. No les voy a decir cuánto cumplo, porque cumplo 20 siempre, pero bueno, muy agradecida a todos ustedes, a Fundación Excelencia, y por la invitación, y a todos ustedes, los que están del otro lado, por haberme invitado y estar presentes. Bueno, muy interesante lo del doctor expositor anterior, pero bueno, actualmente los médicos estamos atravesando un periodo de los más trascendentes en la historia de la medicina. Recordemos que en los últimos 300 años fuimos azotados por otras pandemias. En 1720, la peste negra, que la contagiaban las pulgas de las ratas negras, y se expandía por todos los barcos mercantes a toda Europa, y esta pandemia mató al 50% de la población, y nunca desapareció por completo. El cólera, en 1820, surgió ya en 1817 en Calcuta, en la India, y se expandió a todos los países limítrofes, como Singapur, Filipinas, Malasia, China, Japón. Afectó a todas las ciudades
que tenían falta de agua potable, ¿sí? Y se extendió desde 1817 a 1823, es decir, 6 años. Generó más de 500.000 de muertes y grandes pérdidas económicas. En 1920 tuvimos la gripe española, causada por el virus H1N1, que infectó al 30% de la población mundial y acabó con la vida de 40 millones de personas en solo 3 años, de 1918 a 1920. Pero esta tenía la particularidad de afectar adultos jóvenes entre 20 y 40 años. Las pandemias no discriminan en su avance y hacen temer por su integridad a todas las personas de todas las capas y estratos sociales por igual. Y siempre produjeron grandes crisis económicas, sociales y sanitarias. Los médicos actualmente estamos en un proceso de adaptación, porque si bien hace unos años, no muchos, tuvimos la gripe A, fue más suave. ¿Por qué fue más suave? Porque teníamos el tratamiento. A la población actualmente les pedimos, y como médica sanitarista de hace 25 años y médica de hospital público, ¿sí?, que colaboren con nosotros. Si se sienten mal, que avisen a sus médicos de cabecera, que llamen al 148, que eviten reuniones sociales, ¿sí?, que usen tapaboca, lavado de manos frecuente. Bueno, el tema de la limpieza con lavandina diluida en agua. Tienen que tener empatía con el otro. No tenemos que cuidar entre todos, porque de esta sí salimos todos juntos. Al menos hasta que llegue una vacuna. Lo único que vamos a tener es esto, las medidas de prevención. El temor, obviamente, llega a nuestras familias. Nadie quiere enfermar a los suyos. Vale aclarar, como dijo el doctor que expuso anteriormente, que la demanda de una persona en terapia intensiva es mínimo de 3 semanas, y esto provoca un efecto embudo, ¿sí? Una persona puede contagiar hasta 4 personas, y en mi opinión, como médica, es que esta cuarentena tan extensa sirve y sirvió mucho, y fue muy beneficiosa, porque nos fuimos preparando los médicos. ¿Cómo? Preparando los hospitales, preparando las unidades de terapia intensiva y las camas, preparando lugares de aislamiento como hoteles, y además fuimos aprendiendo sobre este virus, un virus nuevo, que no sabíamos cómo iba a reaccionar, ¿no? Y cómo manejar las complicaciones. Eso fue lo más importante, fue el haber aprendido. El mensaje sigue siendo, quédense en sus casas, ¿sí? Hoy es lo único seguro hasta que llegue una vacuna. La medicina se adaptó también en la atención de nuestros pacientes. Hubo un decreto, el 174-18 de la Secretaría de Salud de la Argentina, que dictó el Plan Nacional de Telesalud para el periodo 2018-2024. Que establece la legalidad de las prestaciones telemáticas. Esto tiene como objetivo la implementación de redes de telesalud, que nos permite la atención a distancia del paciente, mejorando la accesibilidad y evitando los traslados, y así también evitando los contagios. La telemedicina incluye teleeducación, es decir, educación por las redes, ¿sí?, que es lo que hacemos los médicos, lo que hace mi fundación constantemente. Telegestión, los médicos sanitaristas, los médicos de PAMI, los médicos de OSTE y de otras obras sociales. Hacemos recetas electrónicas, esto nos facilita mucho la llegada del paciente. Teleinvestigación también, esto además nos permite el seguimiento del paciente. Mi primer paciente con COVID positivo falleció. Me había llamado, estando yo de guardia en el hospital oncológico, tuvimos una comunicación, una videollamada, me di cuenta que estaba con una disnea importante, y hablé con la familia mediante esa comunicación y la mandé a internar, ¿sí? Así que bueno, nos acerca mucho al paciente esto, y nos permite tener otro tipo de armas.
Además podemos tener ateneos, donde intervenimos médicos de todo el mundo, hasta operaciones robóticas controladas a distancia. Es decir, esto es la utilización de la tecnología para proporcionar servicios de atención, información y capacitación a distancia. Estamos indudablemente preparados de otra manera ante esta pandemia, ¿sí? Tenemos otras armas y otras estrategias distintas a las pandemias anteriores, ¿sí? A las que mencioné antes. No hay que perder de vista tampoco el tema de humanización, como dijo el doctor expositor anterior, la humanización de la medicina en tiempos de pandemia, ya que la misión del médico es cuidar, acompañar y brindar confort. Y recordemos que para muchos pacientes víctimas de COVID-19, como me ha pasado a mí, ¿sí? Tener delante un paciente víctima de COVID-19, las últimas horas fue en compañía nuestra, ¿sí? Tener que tomarle la mano a ese paciente muriente que estaba con distrés respiratorio, es terrible, ¿sí? Por eso tenemos que ser más humanitarios con nuestros pacientes. Para concluir, para redondear, porque son bastantes expositores, y en primera persona, les cuento que yo hace 2 meses tuve COVID. Los primeros 7-10 días fue de forma totalmente asintomática. No me di cuenta que estaba infectada. ¿Cómo me doy cuenta? Estábamos por operar a mi hija, nos hisopamos, mi esposo, mi hija y yo di positivo. Luego de los 7-10 días de estar perfectamente bien, hice complicaciones bastante graves. Hice una lesión pulmonar y pleural, hice un herpes ocular, que como todos ustedes saben, es bastante peligroso porque el 5.º día puede dar herpes cerebral, y hice un herpes en la cara y en la boca, ¿sí? Producto de mi inmunodeficiencia, ¿sí? Porque obviamente me destrozó el aparato inmunológico. Les cuento que yo soy una mujer sin antecedentes, totalmente sana, deportista, y obviamente llevo una vida de lo más tranquila y me alimento excelentemente bien. Al ser diabetóloga, nutricionista, bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Mujer sana que hace una complicación bastante importante. La pasé muy mal, y además vi que morían muchos compañeros. Yo miraba, cuando estaba mal, veía que iban cayendo compañeros conocidos míos, y gente más joven que yo, y la verdad que eso me puso muy mal. Y también me ponía mal la gente que no tomaba conciencia, ¿sí? Gente que hacía reuniones sociales, bueno, yo decía, Dios mío, yo ahora estoy luchando por mi vida y hay gente que no toma conciencia. Inclusive veía gente hasta sin barbijo. Como paciente tuve miedo a morir, ¿sí? Y a contagiar, a haber contagiado a pacientes y a mi familia, a mi propia familia, a mi esposo, a mi hija, pero tuve la suerte de tomar cada complicación a tiempo y la suerte de haber sido atendida por otros colegas que, sin dudarlo, me han tendido una mano, me han sacado hasta tomografías de urgencia teniendo yo COVID positivo. Así que bueno, soy una agradecida a la vida y hoy cumplo años, como dijo el señor Nin, y hoy festejo doblemente la vida. A todos ustedes, muchísimas gracias. Quiero comentarles que tengo a disposición toda mi fundación para todos ustedes, para lo que necesiten. Gracias. Gracias a usted, querida doctora Elsie, un honor también El gusto es mío. tenerla a nuestro lado. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le toca el turno al farmacéutico
Fabián Eduardo García. Fabián es farmacéutico de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Estrategia y Geopolítica, diplomado en Pericias Judiciales en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, maestría en Administración de Empresas, tiene la tesis pendiente de la Universidad Nacional de Rosario. Y en este momento es el presidente de la Confederación de Profesionales de la República Argentina, es el secretario general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Profesionales Universitarios, presidente de la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de la provincia de Santa Fe, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, y está dentro del Foro Región Centro, en lo que es el Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe. Bueno, Fabián, es un honor tenerte aquí, ya que tengo la suerte de poder compartir con vos actividades dentro de la Confederación General de Profesionales y simplemente decirte algo también. Feliz día hoy del farmacéutico. Así que, querido amigo, escuchamos. Muchas gracias, Ricardo. Es un enorme privilegio participar en esta actividad organizada por la Fundación Excelencia. He tenido la dicha de participar en muchas otras oportunidades como oyente, de modo presencial y también vía Zoom, y entiendo que están haciendo un trabajo excelente en esto de permitir un espacio para pensar lo propio. Y creo que la ausencia de un proyecto nacional es la minusvalía de un pueblo incapaz de pensar lo propio. Así que entiendo que de algún modo analizar la pandemia hoy día no tiene un valor más allá de lo cotidiano, tiene un valor casi épico. Quiero hacer un aporte muy corto y trataré de ser lo más concreto posible. La Argentina tiene un sistema de salud con el cual está enfrentando a la pandemia, que es un sistema altamente fragmentado y criterio inclusivista con el que está organizado, ha desarrollado, ha iniciado y desarrollado a través de su historia diferentes subsistemas de salud. Desde el doctor Carrillo, que puso el sistema público de salud, este modelo inglés, donde todos disponemos de un sistema público de salud financiado con nuestros impuestos, es uno de los sistemas más fuertes, centrales y que está haciendo frente de un modo sustantivo a esta pandemia. Pero a su vez también creció en Argentina el modelo alemán, este modelo de la obra social, este modelo en el cual el trabajador genera a través de su trabajo la jubilación. Y este subsistema se sostiene con el aporte del trabajador y del empleador. Y es una parte sustantiva y muy importante del vigor de nuestro sistema sanitario. Y por otro lado, el tercer subsistema es el del seguro de salud, el de la medicina prepaga. Yo trabajo de modo liberal, tengo un campo, contrato un sistema de salud, lo pago y cuando necesito esa asistencia, ejecuto ese seguro de salud y tengo mi asistencia. Con este sistema fragmentado y también segmentado, porque convengamos que no es lo mismo tener un accidente de tránsito enfrente del obelisco que tenerlo en alguna ruta de la Patagonia distante a cualquier centro de alta complejidad sanitaria. Ciertamente en los dos casos recibiré atención del sistema público, pero va a haber una diferencia de segmento de atención, de capacidad operativa para atenderme, que va a ser muy importante. Del mismo modo hay obras sociales que son muy fuertes y otras que carecen de esa fortaleza. De ese modo nosotros con estos tres subsistemas, el público por un lado y el privado, entre las obras sociales gremiales, las prepagas y los que pagan directamente el servicio de modo privado, nos presentamos frente a esta pandemia con un sistema de 14 profesiones que son las que están
trabajando en el área de salud, por lo menos en la Confederación General de Profesionales, en la última reunión éramos 14 profesiones, y cada una de esas profesiones tiene sus particularidades. Todos tenemos una formación de grado universitario, y todos, además de habernos recibido y capacitado, no nos quedamos en nuestra movilidad social ascendente, sino que tenemos un compromiso social. Muchos somos hijos de la universidad pública, y en ese compromiso social nos vinculamos y nos articulamos entre nosotros en colegios, asociaciones profesionales, círculos profesionales, en los cuales buscamos los mejores modos y formas de llegar a nuestra sociedad con la mejor profesión posible. Ahora, la realidad es que en cada ciudad, en cada pueblo, hay psicólogos, farmacéuticos, bioquímicos, médicos, atendiendo en consultorios privados, atendiendo en pequeñas clínicas, por fuera de lo que es el sistema público de salud, que está articulado y vinculado. ¿Cómo nos impacta la presencia de esta pandemia? En el momento que tomamos contacto con la pandemia, muchos nos quedamos inmovilizados. No teníamos en el sector privado el profesional aislado, no el que está en una organización como un hospital público. El farmacéutico, el médico de una clínica, se encontraba sin saber cómo proceder ante una situación que era totalmente novedosa para nuestra organización. No teníamos un protocolo para saber cómo teníamos que atender a los pacientes, protegiendo al paciente y protegiéndonos a nosotros mismos. En mi colegio profesional en provincia de Santa Fe, validamos los tratamientos oncológicos. Escuchaba a la doctora que trabaja en oncología. Los tratamientos oncológicos tienen que ser validados, la medicación le llega al paciente. No puedo validar. Bueno, el primer día de pandemia vino la que clausuramos el colegio profesional e imposibilitamos ese mecanismo administrativo del cual dependía la vida de los pacientes. De manera tal que una parte muy importante del dispositivo sanitario cercano a muchas personas que necesitaban del sistema de salud, no en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, en cada... Hola Fabián, no te estamos escuchando. Estás muteado. ¿Ahora se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Sí. Bien, salí de la red Wi-Fi de mi pequeña ciudad y pasé a la red del teléfono. Pido disculpas. Entonces, en pequeñas ciudades del interior, no hay alta complejidad para estar en cercanía a la atención del paciente. Entonces, fueron esas organizaciones en las cuales los profesionales depositan una parte importante de su tiempo ad honorem, generando la capacitación, la especialización, los cursos de actualización. Fueron en esas organizaciones donde tuvimos que ir a brevar para poder obtener los elementos que necesitábamos para poder implementar esto que los dos disertantes anteriores nos contaban. La telemedicina, esta posibilidad de validar prescripciones por vía remota, esta receta digital, todo esto no existía o no estaba implementado con la dinámica necesaria antes de la pandemia. Y fueron nuestras organizaciones las que realizaron las gestiones para poder desarrollar los elementos tecnológicos, para poder desarrollar los protocolos de atención, para poder conseguir los materiales necesarios para que podamos ejercer la profesión en los casos en los que fue posible. Porque el impacto de la pandemia en los profesionales que ejercen la profesión de modo liberal, que es una parte sustantiva, el 60% de los profesionales, total o parcialmente, ejercen la profesión de modo liberal. Muchos de ellos
no estaban en condiciones de poder trabajar. Caso concreto, el consultorio odontológico. El odontólogo no pudo atender, salvo cirugías de determinada urgencia, porque no estaban dadas las medidas sanitarias para poder realizar una prestación odontológica. Y del mismo modo hubo que implementar protocolos para la atención psicológica. La doctora refería, y el doctor también previamente, el altísimo impacto, la angustia que no solo al paciente, sino a toda su familia. La salud mental y física de las personas necesitaban imperiosamente de la presencia de un profesional de la salud cerca y efectivo para que puedan recibir esa atención necesaria. Entonces fueron necesarias tecnologías, fueron necesarios protocolos. Un tema gravísimo. La financiación, el sistema público se financia con los impuestos y rápidamente se establecieron dispositivos y se asignaron recursos para adecuar nuestro sistema público a las necesidades que se veían, iban a llegar a partir de la pandemia. Pero dentro del sistema privado, en el momento que se decretó el aislamiento, cerraron las oficinas de las medicinas prepagas. El prestador no tenía a quién llevarle la prestación para que le pague. Entonces se cortaba la cadena de pagos y las bayonetas llegan hasta donde llegan las provisiones. Los profesionales se empezaban a encontrar en cuellos de botellas donde no podían seguir abasteciéndose de los insumos necesarios para poder ejercer su profesión. El reactivo bioquímico, reponer el medicamento para poder dar la prestación. Pero dar respuesta a esa necesidad de los profesionales no fue una tarea simple. No fueron fácilmente las asociaciones profesionales, no pudieron dar una respuesta inmediata. Tuvieron también que llegar a niveles organizacionales superiores, como son las federaciones que a nivel nacional nuclean a cada profesión, CONRA, CONFEMECO para los médicos, COFA para los farmacéuticos, etcétera, etcétera. O sea, tuvieron que ponerse todo el ingenio de la organización de profesionales, de los que ejercen de modo liberal, para poder dar las respuestas mínimas e imprescindibles para poder ejercer la profesión. No solo en la materialidad, sino también con los elementos, con las condiciones sanitarias necesarias para poder hacerlo. Entonces, de un modo muy manifiesto, nos encontrábamos dentro del universo de las profesiones universitarias que había algunas que no podían trabajar dentro del área de salud a consecuencia de la pandemia y otros que estaban absolutamente desbordados como consecuencia de la pandemia, desbordados en trabajo, como pasa con los médicos terapistas, que también fue explicado en las charlas precedentes. De manera tal que en nuestro sistema de salud, el sistema que nos hemos logrado dar como nación, tenemos un sistema fragmentado, segmentado, donde conviven lo público con lo privado, y es absolutamente vital para nuestro sistema de salud lograr la vinculación y la articulación de una alta densidad institucional que nos permitan salir del aislamiento, articularnos y tomar las medidas colectivas que nos permitan dar la respuesta a nuestro pueblo, a la sociedad de la que somos emergentes. No quiero extenderme más, básicamente esta es mi presentación y les agradezco mucho por la oportunidad. Muchísimas gracias, querido amigo Fabián. Muy bueno, muy bueno. Ahora tendría que insertar el doctor Fariña, que es el director del área de salud de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero no puede estar entre nosotros porque está con COVID. Así imprevistamente, hace 4 días, bueno, está con cuidados intensivos. Para finalizar, quiero presentar a un gran amigo y compañero de hace muchos años, el doctor Jorge Rachid. El doctor Jorge Rachid es médico
egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene el posgrado en Medicina del Trabajo, se especializa en Seguridad Social, es profesor titular en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor adjunto de la Cátedra de Medicina del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, de la que fue cofundador. Además, es director médico de Hospida, Obra Social de Trabajadores de Imprenta, fundador de la REPAC, que es la Red de Laboratorios Públicos de Medicamentos, asesor de salud en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, autor de numerosos artículos y ensayos, y además en este momento crítico del cual han hablado todos los expositores anteriormente, está como asesor ad honorem en el tema de medicina y salud de la Presidencia de la Nación y de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es la presentación oficial. Yo quería agregar 3 cositas nada más que acá nunca las pone el amigo. Bueno, primero, que él ha sido siempre un militante de la causa nacional, un hombre que estuvo en los momentos difíciles, que a lo largo de su vida le desapareció un ser querido, su compañera en ese momento. Después siguió luchando, se tuvo que exiliar en el sur argentino, en fin. Y venimos trabajando, nos conocimos cuando Jorge era secretario de Prensa y Difusión del gobierno que comenzó en el año 1989 en la República Argentina. Y bueno, él estaba en ese lugar y había un grupo muy chico del que nos hicimos amigos, y la otra gran persona que tuve el honor de conocer fue el doctor don González Arzac, hombre también. Estábamos en presidencia, en la parte de asesores, nosotros con el doctor que ya no está, así como González Arzac, el profesor Roberto Chindel, que les sabe. Y bueno, y ahí nosotros comenzamos a ver en la figura de Jorge un destacado hombre que quería generar la transformación en los medios de difusión. En ese momento no entendimos lo que pasó, pero comenzaron las trabas. Y bueno, y Jorge es desplazado de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación Argentina. Al poco tiempo tuvimos el honor de retirarnos el doctor González Arzac de la Instrucción General de Justicia y las otras 2 personas, el profesor Chindel y yo, de la presidencia. Un colega en ese momento dijo, no, pero ustedes hicieron muy mal. Bueno, a las 3 semanas quedó, no lo quiero nombrar porque hace mucho que no vemos, quedó cesante él también, en un cargo muy importante que estaba relacionado con la presidencia de la Nación. Toda gente de bien. O sea, para mí, poder compartir en cada momento, en una movilización, en una disertación, en distintas situaciones de la vida, algo con Jorge, es un gran honor. Y yo le quiero agradecer a él siempre su predisposición, a pesar de tener un montón de ocupaciones, siempre lo requiere. Él, cuando nosotros requerimos su presencia, siempre dijo presente. Así que, estimado y querido amigo y compañero doctor Jorge Rachit, bienvenido. Es hora de su presentación y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Estimados, antes de que inicie el doctor Jorge Rachit, les agradeceré si pueden apagar los micrófonos, así podemos dar paso a la disertación del doctor Jorge Rachit. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Bueno, gracias, Nin. Como todos ustedes se dan cuenta, es mi amigo, entonces todo lo que es casi como hacer pelo y barba. Gracias, Ricardo, como siempre. Es un honor para mí estar en la Fundación Excelencia y en los gremios. Vos sabés que es mi lugar,
Y no quería dejar de empezar esta charla sabiendo que la doctora que nos precedió, que la veo tan fresca y tan sana por suerte ahora, preside la Fundación Malvinas, tengo entendido, según dijeron, ¿no es cierto? Yo estoy proponiendo para todos los trabajadores de la salud que hoy enfrentan la pandemia en la barricada, un tratamiento similar a nuestros héroes de Malvinas. Porque creo que tenemos que hacer un reconocimiento nacional a nuestros trabajadores de la salud, de los cuales hemos perdido muchas vidas, 140 más, de 140, tenemos 32.000 contagiados en el país. Entonces yo quiero hacer ese, antes de olvidarme, porque quizás a veces me olvido ya con la edad de estas cosas, quería hacerlo al principio, doctora, y esto es lo que estamos proponiendo. Pero ha sido muy lúcidas y muy densas de diferentes miradas, los aportes que han hecho los colegas, y la verdad es que a mí me reconforta, porque yo también aprendo en cada momento. No te olvides, Ricardo, que fui 25 años cirujano, así que de la cirugía a la producción pública de medicamentos hay un largo trecho, y desde la formación médica a las ciencias sociales hay otro largo trecho. Parece que, bueno, son los trechos que nunca terminan de esa búsqueda del saber, de la curiosidad que uno tiene por meterse en temas. Yo quería decirles que si algo tiene la pandemia, si algo ha tenido el coronavirus, ha sido que produjo una crisis sanitaria mundial. Los sanitaristas todos sabemos que esto es un drama, porque ningún sistema de salud está preparado para una pandemia. Ninguno. Por más que tenga 33 camas por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, tenga 100, la pandemia, si no hay una política sanitaria estratégica que permita darle una respuesta en el tiempo, indudablemente colapsa los servicios de salud. Pero esta crisis pandémica provocada por un bicho, un virus es menos que un bicho, es parásito. Yo comparto con el doctor Juan Carlos lo que dijo, que probablemente esto que voy a decir ahora tenga mucho que ver con este virus. Este bicho, que es el coronavirus, puso al descubierto la crisis civilizatoria del mundo. Y esto no es un dato menor. Porque el mundo, hace muchos años, vive una crisis civilizatoria de la cual no nos dábamos cuenta, porque se empiezan a naturalizar situaciones en los pueblos que parecen comunes. Pero cuando viene una crisis sanitaria como la de la pandemia, uno empieza a mirar otras cuestiones. Por ejemplo, que desde hace más de 10 años en el mundo se mueren 24.000 personas por día de hambre, 8.000 de las cuales son niños. Nunca se declaró una pandemia por eso. El mundo no le importó. Siguió con un sistema de acumulación de las riquezas, de fondos de inversión supranacionales que arrasan soberanías, siguió con medios hegemónicos que ocultan la realidad, siguió con cuestiones que indudablemente tienen más que ver con sus propios intereses que con la información. Cuando se desnuda esto, uno se da cuenta de que ese mundo que tenía, o tiene, porque sigue muriendo, o que tiene la crisis epidémica del ébola en África desde hace más de 5 años, y mató miles de africanos. Pero como son negros, pareciera que la solidaridad internacional no le mueve el amperímetro. Y lo digo con todo el rigor que da saber que el mundo de esta crisis civilizatoria era un mundo invivible, deshumanizado, brutal, absolutamente inhumano. Porque había naturalizado guerras con olor a petróleo, desplazamiento de millones de personas, que siempre muestran la foto de cadáveres flotando en el Mediterráneo y dicen, ¿y es porque quieren una mejor vida? No, no es porque quieren una mejor vida, es porque huyen
de destrucción, de guerras, de millones de muertos, que todavía el virus recién está alcanzando ese millón dramático de muertos que estamos viviendo. Es un mundo invivible. Pero un mundo tan invivible como que las principales potencias no firmaron ni el Tratado de Kioto ni el Tratado de París del calentamiento global. Y esto, indudablemente, este calentamiento global, como bien dijo el doctor, probablemente haya hecho que el virus, que es más inteligente que nosotros, y que seguramente cuando los nietos de nuestros nietos se vayan a vivir a Marte, el virus se va a quedar vivito y coleando en la Tierra, porque va a seguir transmutándose, modificándose, mutándose, como en este caso, porque pasó quizás de una especie de extinción hacia el ser humano para lograr sobrevivir en esa molécula. Pero eso del calentamiento global trae otras consecuencias que tienen que ver sobre la salud, pero también tienen que ver sobre la alimentación. La doctora se ocupa del medio interno, la endocrinología, la diabetes, la desertización de la tierra y el grupo y los agrotóxicos que matan flora y fauna. Miles de especies desaparecen por mes de flora y fauna. Y el mundo naturalizó esto. Nosotros parecía que el mercado, este capitalismo financiero salvaje, esta armada invencible que parecía que era inconmovible, la situación de América Latina, todo se puso en duda con esta pandemia. Bienvenida. Lástima lo dramático, duro, difícil que es para los pueblos. Pero seguramente nosotros tenemos que sacar algunas conclusiones de esta pandemia para poder avanzar. Esta pandemia trajo como consecuencia, y perdone que me metan en estas cuestiones, pero han sido tan claros mis colegas, el doctor y la doctora, sobre todo también el colega farmacéutico, que la verdad es que yo pienso que es mejor que analicemos estas cosas, porque además de profesionales o médicos, somos argentinos, somos sudamericanos, hemos sido agredidos, queremos tener un proyecto de país, porque no va a haber un proyecto sanitario en la Argentina si no hay un proyecto de país liberado, un proyecto de país emancipado. Como no va a haber ningún sector, como lo sabe el movimiento obrero, Ricardo, que no puede haber movimiento obrero que pueda ampliar derechos si existe un gobierno que obviamente es neoliberal, que cercena derechos y ajusta permanentemente. Entonces permítanme hablarle de que la pandemia produjo dos cuestiones que a mi entender lesionan los pilares ideológicos del neoliberalismo. Y yo sé que a lo mejor ustedes esperaban escuchar otra cosa de mí, pero yo quiero plantear esto. Porque hace un año atrás nadie se le hubiese ocurrido que Alemania, España, Italia o Estados Unidos rompan absolutamente todas las éticas, supuestamente lo políticamente correcto del mercado neoliberal. ¿Cuál es el cosito del volumen, Loli? Y sin embargo, si alguien me llama, yo no tengo problema en cortar si alguien me pregunta algo. Sin embargo, hoy Alemania se ha quedado con empresas para el Estado. Francia ha hecho lo mismo, Italia ha nacionalizado servicios públicos. Nosotros que estamos prácticamente detrás acá, en la casa del gremio de la energía. No escucho nada. Entonces, Karina, sí, esa es Karina. Perdón, hay una voz que interfiere en lo que estoy diciendo. Si pueden apagar, creo que se llama José Facal, el compañero que tiene el micrófono. José Facal, podría apagar el micrófono, gracias. Entonces, nadie hubiese pensado hace un año esto. Y Estados Unidos imprimiendo 4 veces y media su base monetaria, el M1, para darle asistencia a 36 millones de desocupados. Ese pilar neoliberal que era el Estado mínimo, el Estado al servicio
del impulso supuestamente de la empresa privada, el Estado que desconocía las mayorías populares, fue rejerarquizado en la pandemia a nivel internacional. Se volvió a pensar al Estado como el principal planificador, ejecutor y financiador de las políticas públicas, entre ellas la salud. Porque si no hubiese habido inversión en salud, como bien dijo Juan Carlos, nosotros estaríamos hoy con muertos en las calles, con la situación sanitaria que teníamos al 10 de diciembre del 2019. Entonces, uno tiene que reflexionar, este es el primer pilar, pero el segundo pilar es algo que ataca también fuertemente lo ideológico del neoliberalismo, que es el tema del individualismo egoísta y meritocrático. ¿Por qué? Porque automáticamente que empieza la pandemia, todas las instituciones sin fines de lucro del mundo de investigación abren sus puertas a la investigación. Abren su investigación al resto del conocimiento científico. Esto no había pasado prácticamente nunca, porque ninguno de nosotros, incluso los más dinosaurios de todos nosotros que estamos acá, como vos y yo, habíamos vivido otra epidemia que la de la poliomielitis, era muy chiquito. Les recuerdo que en la epidemia de poliomielitis se murieron muchos chicos por no tener pulmotores, porque los pulmotores habían sido destruidos por tener la inscripción Fundación Eva Perón. Bueno, dicho esto, como al pasar, digo, para los institutos de investigación, abrir sus líneas investigativas es como si Roca de Techín mostrase sus libros y sus balances de Luxemburgo. Es ilógico, a nadie le va a mostrar cómo maneja. Bueno, para un científico entregar esto es una muestra de solidaridad internacional que no se había producido. Pero se produce también en la Argentina. Cuando el presidente de la Nación convoca la cuarentena, el pueblo argentino acompaña, reconstruyendo un marco de solidaridad común que apunta a la defensa de la salud como bien común. Por eso tuvimos 60 días de cuarentena fuerte. Por eso tuvimos 60 días de respuesta política. La misma respuesta política que trajo después la reacción de los opositores, porque es el principal elemento de acumulación política del gobierno. Por eso la cuarentena fue atacada políticamente. Pero esto que se destruye a nivel nacional, no se destruye, se lesiona a nivel nacional, internacional, es el tema del individualismo egoísta como expresión del neoliberalismo, que además quiere robar identidades y justamente los pueblos empiezan a recuperar identidades a partir de la lucha por el bien común. Nosotros estamos recuperando, es una lucha. Y fíjense ustedes que hay algo que ni los medios de comunicación dicen, ni la expresión pública conoce, ni nadie plantea con fuerza en aquello que nos informa, que es como la solidaridad se transmitió en la Argentina a través de uno de los sectores más denigrados, humillados y marginados de las decisiones políticas, como es el movimiento obrero organizado. ¿Quién puso hospitales, clínicas? ¿Quién puso hoteles para que haya lugares de aislamiento? ¿Quién puso recursos? ¿Y quién puso todo aquello que había que poner, incluso los trabajadores esenciales, para que pudiésemos vivir el resto de los argentinos? El movimiento obrero. ¿Ustedes lo escuchan decir esto? ¿Cuántas camas de aislamiento ha puesto el movimiento obrero? Ahí tenemos, para ejemplo grande, quizás el Sanatorio Antártida al servicio de la provincia de Buenos Aires, gestionado en común entre el mismo gremio y la provincia de Buenos Aires, que puso sus profesionales ahí para conducirlo en esta época pandémica. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Las clínicas que tenemos de lo que eran los CIOs antes, los ADOS, todo eso, las clínicas propias del gremio en Bahía Blanca, el gremio hasta el gremio de comercio de Bahía Blanca, nadie lo sabe. Y sin embargo, esto es el movimiento obrero. ¿Por qué no? Se quiere ocultar. Pero el marco de solidaridad que esto ha generado, indudablemente, a nosotros nos tiene que hacer pensar de que
tenemos que salir en la pospandemia con ejes muy claros. Este gobierno, cuando asumió el 10 de diciembre, vino con 2 tareas. Ya estaba siendo atacado desde las PASO. Pero asumimos con 2 epidemias. La doctora lo sabe porque está en el hospital. El dengue y el sarampión. ¿O no teníamos dengue y sarampión? 2 epidemias. Habíamos sido declarados país libre de sarampión en el año 2006, si mal no recuerdo, 2007. Dejaron de vacunar. El neoliberalismo mata. ¿Cuántos chicos se nos murieron de sarampión? No sé. No sé, porque no llevaban estadísticas. ¿Cuántos jubilados o pensionados se nos murieron por no poder comprar medicamentos cuando sacamos de la lista de gratuitos? Que tenían que elegir entre comer o comprar comida. El neoliberalismo es criminal. Por eso nosotros tenemos que visualizar esto en la pospandemia. Porque cuando decimos neoliberalismo nunca más, lo estamos diciendo desde un lugar que tiene que ver con lo mismo que peleamos en la pandemia, que es la protección de la vida, la protección del trabajo, la protección de la solidaridad social. Y esto no se dice. Este es el eje sobre el cual nosotros luchamos. No es solamente un eje sanitario, y perdónenme los colegas, no quiero, al contrario, yo insisto, aprendo mucho todos los días. Lo de Juan Carlos ha sido sensacional, el testimonio suyo, doctor, la verdad que me conmovió y yo admiro, pero nuestros jóvenes están asumiendo y nuestros voluntarios están asumiendo el tema de recorrer, de testear, de ir a buscar los contactos estrechos, y nosotros intentamos que todo eso se transforme en comunidad organizada para salir de la pospandemia con una organización social superior, porque si no va a pasar la pandemia y los dueños del poder que nos entregaron el gobierno, pero no nos entregaron el poder, siguen operando ahora en un transvestismo que maquilla supuestamente la salida que van a tener. Y yo quiero ir redondeando algunas cosas. Esto del Plan Nacional de Salud que planteaba el compañero Fabián, farmacéutico. Miren, hoy hay 4 sectores. Nosotros le llamamos la mesa de las 4 patas, que tiene en sí el 91% de la inversión de salud, es decir, es el responsable del 91% de la inversión en salud en la Argentina. Una pata del movimiento obrero, las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, el PAMI y el sector público hospitalario. Son las 4 patas. Las obras sociales sindicales atienden al 40% de la población, el PAMI el 17%. Las obras sociales provinciales el 17%, el resto del sector público hospitalario. De la inversión de salud, menos del 9% están las prepagas. Sin embargo, se llaman la parte del león por el descreme, junto con las farmacéuticas, que arrebatan el 32% de esa inversión total de salud, cuando en ningún país del mundo es más del 14%. Esto también nos tiene que hacer reflexionar, esta pandemia. Porque esta pandemia trajo como consecuencia que nosotros también, al revalorizar el Estado, rejerarquicemos un Ministerio de Salud que no teníamos, rejerarquicemos el Estado renegociando una deuda externa que era uno de los dramas, asumiendo el tema del plan del hambre por el tema de la deuda interna de 5 millones de argentinos que no comían y el 52% de los chicos por debajo de la línea de pobreza. Y esto me parece que nos trae como consecuencia de nuestro diagnóstico situacional que a los 90 días se nos mete la pandemia, que veníamos estudiándola, y por eso había previsto ya el mapa situacional en el Ministerio de Salud del seguimiento mundial, regional y local del virus, al cual no conocemos. Yo, Ricardo, formo parte de la COPAS, la Confederación de Partidos Políticos Latinoamericanos con sede en México, que formaron un comité de expertos. Cuando me llaman y me dicen comité de expertos, digo, yo no soy experto en nada. Es más, creo que el bicho lo estamos estudiando todo, no lo conoce nadie. No nos hagamos los pícaros. ¿Expertos de qué? Esto es casi como una risa para ponerle algo de humor a esto de que todos los días el virus nos pega una trompada. Todos los días no sabemos cuánta inmunidad produce. O alguien me puede dar certeza de qué inmunidad produce. Si tenemos casos que todavía estamos estudiando, pocos por suerte, de contagios y recontagios. Como
alguno de los análisis estuvo mal, hubo falsos positivos, bueno, todo esto lo estamos estudiando. Pero fíjense ustedes que en poco tiempo, en 90 días, pudimos recomponer un sistema sanitario donde pasamos de 8.000 camas de terapia a 12.000 camas de terapia. A 12.000 y pico de camas de terapia. En el país, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, en CAA, por la densidad poblacional. Y esto es una inversión. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Y dice, pero están aumentando el déficit fiscal. Y sí, hermano, ¿cómo no le vamos a dar a la maquinita si nuestra gente tiene que comer, tiene que vivir en condiciones mínimas de guerra como las que estamos desarrollando? O cuando tocaban las sirenas en Londres, en vez de ir a los refugios subterráneos, la gente se iba de compra a los shopping. Vamos, muchachos, estamos en guerra. Déjense de embromar. Y hasta hace poco nosotros nadábamos en un mar solamente para sobrevivir. Y desde hace un mes y medio, tenemos la costa a la vista porque la vacuna está. Está la vacuna. Y algunos dicen, es muy rápido. Y sí, y claro que es muy rápido. Hay 137 centros de investigación en el mundo investigando la fase 1 y fase 2. Y hay más de 30 ya en fase 3, de los cuales 11 están muy adelantados. Y esa fase 3 adelantados, que son 11, que son 2 de China, 3 de la India, 1 de Rusia, 1 de Moderna, uno de Pfizer, 1 de Oxford, de Inglaterra, y otro de Sinopharm, que es una asociación chino-norteamericana, tienen cientos y cientos de miles ya de personas vacunadas en el mundo. Entonces estamos en una fase 3 avanzada. Está ahí nomás la vacuna. Y nosotros vamos a producir el principio activo de cualquiera. No solamente la de Oxford. Porque tenemos algo que la política nos dio cuando es al servicio de un proyecto nacional. En el año 2013 inauguramos el primer instituto de biotecnología público-privado para fabricar anticuerpos monoclonales, que es el descubrimiento de César Milstein, que lo llevó al Premio Nobel de Medicina. Pero lo descubrió en Inglaterra porque acá, señoras y señores, había habido un golpe cívico-militar que lo echó del país. Y ese proceso que terminó en el año 2015, de Néstor y Cristina, recuperó 1.248 científicos del mundo que fueron echados por las sucesivas dictaduras militares. Esto no lo decimos, y eso nos permite hoy tener la base científico-tecnológica, no solamente de un ministerio como una cáscara, sino de tener la suficiente materia gris de ese capital humano maravilloso que son los argentinos para producir el principio activo de la vacuna. ¿Cómo no me voy a entusiasmar con nuestros científicos que en 120 días produjeron el kit serológico con la doctora Garmanic, el Instituto Neluar y el CONICET? ¿Cómo no me voy a entusiasmar si después hicieron los 2 kits moleculares? ¿Cómo no me voy a entusiasmar con los bioingenieros que hicieron un mecanismo de duplicación de respiradores para que atienda 2 camas o 4 camas? Pero nadie dice todas estas cosas. Yo me asombro, porque me gustaría que cada uno de nosotros tenga un megáfono enorme para decir estas cosas que nos enorgullecen como argentinos. Y nos tienen que parar en la pospandemia con la identidad plena de lo que somos. Somos una identidad plena. No somos un país... Cuando me dicen somos un país subdesarrollado, le voy a decir a ustedes una frase muy académica. Minga de subdesarrollado. Tenemos nuestros alimentos, tenemos nuestras tierras, lo único, somos un país súper atacado, no subdesarrollado. Esto que decía Fermín Chávez, vos te acordás, Ricardo, lo hemos hablado muchas veces, epistemología de la periferia, léanlo, no somos periféricos de nadie. Hoy somos una expresión que incluso se expresa a través del Papa, en este pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, profundo, que tenemos que recuperar como patria grande. Ustedes se creen que el enemigo es bobo, no, lo primero que hizo fue destruir el UNASUR. En el UNASUR, nosotros estábamos produciendo, esto tampoco lo sabe el compañero farmacéutico, no sé, ojalá lo sepa Fabián, estábamos produciendo un proyecto que fue aprobado en el
13, por todos los presidentes del UNASUR, en Lima, lo llevamos desde el Ministerio de Defensa, por ser una cuestión estratégica para recuperar soberanía sanitaria, de producir materia prima de medicamentos para 450 millones de argentinos, de latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hoy el 100% de la materia prima viene del exterior. O sea, no somos soberanos, porque la soberanía es la capacidad de tomar decisiones y no la tenemos. Sí tenemos la tecnología, sí tenemos el conocimiento, sí tenemos el capital humano, sí tenemos los mejores profesionales y nos quitan la soberanía. Y esto va con la deuda, esto va con aquello que es lo mismo fabricar acero que caramelos. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Bueno, nosotros no nos rendimos a esa lógica. Nosotros recuperamos el pensamiento carrillista, profundo, que nos enseñó que los médicos somos simplemente una pieza más del cuidado de la salud, porque el paradigma es el cuidado de la salud. El paradigma no es la atención de la enfermedad. La mejor expresión de un buen plan de salud es que los hospitales estén vacíos, no llenos. Y por eso nos dejó 3 frases maravillosas, de plena actualidad, Carrillo. El mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. La segunda es que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y la tercera es que si el avance científico-tecnológico no está al servicio del pueblo, no sirve para nada. Los médicos sabemos que hoy hay tratamientos de 10.000 a 20.000 dólares, 20.000 pesos el comprimido por día. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién? ¿Eso es un avance tecnológico? No. Eso es un abuso de la industria farmacéutica que llega a tener un 33.000% en la cadena de valor en la venta del medicamento. Por eso los jubilados y pensionados, ahí está mi amigo Galati, que lo veo y lo abrazo con placer, igual que mi amiga Clara, que también la quiero mucho, Clara Mendy, porque realmente cuando uno ve estas cadenas de valor, dice, ¿dónde está el Estado? Bueno, el Estado ha sido rejerarquizado. Y en ese Estado rejerarquizado tenemos que dar una respuesta muy fuerte al tema de la medicalización, que es uno de los factores más lesivos, lo sabrá la doctora que está en el hospital, más lesivos que tenemos. Y para eso tenemos farmacólogos de primer nivel. Farmacólogos de primer nivel que hasta han demostrado a nivel mundial que el ácido acetil salicílico, conocido como aspirina, gracias a que José Bayer le sacó la información de la corteza del sauce a los pueblos originarios, nos viene abrochando hace 150 años y nos dijo que servía para evitar el primer infarto. Un estudio multicéntrico de 6 millones de personas en el mundo demostró que esto no es así. Sí sirve para el segundo infarto, porque hay que tener un proceso anticoagulante encima, pero para el primer infarto, si toma o no toma, es lo mismo. Miren los miles y miles de millones. Por algo Bayer acaba de comprar, ¿qué acaba de comprar? Monsanto, semilla transgénica y agrotóxico. ¿Se dan cuenta? Este es el mundo en que vivíamos y detrás de esto están los fondos de inversión que tienen las patentes medicinales sobre las cuales aplican precios que son imposibles para la accesibilidad y universalidad que debe tener el medicamento como bien social, porque no puede ser un bien de mercado, como no puede ser la salud otra cosa que un derecho humano. Así que voy terminando diciéndoles que hay una gran demanda en esto que tampoco se habla en épocas pandémicas de cómo estamos cuidando la salud de nuestros trabajadores, porque nuestros trabajadores, por suerte el gobierno declaró que el COVID-19 es una enfermedad profesional. Nadie lo sabe. ¿Quiénes se tienen que hacer cargo? Las ART, pero las ART son compañías seguras, se sacan el ensayo de encima, estamos dando una pelea, Ricardo, que es una pelea de dura batalla para que los hisopados los hagan las ART, porque es una enfermedad profesional, hasta mientras dure la pandemia y 2 meses después. No lo quieren hacer, ¿saben por qué? Porque cuesta $30. Por eso los periodistas que dicen no se hacen hisopados, en la provincia de Buenos Aires se están haciendo 14.000 hisopados por día. ¿Hay inversión o no hay inversión en salud? Pero quiere que le diga una cosa, nosotros estamos muy lejos del hisopado ya. Queremos ya solamente manejarnos por síntomas, porque el hisopado da resultado, como en el caso de la doctora, que la podemos aislar previamente. Pero sabemos que, como bien dijo Juan Carlos,
los contagiados son 3 o 4 veces más de los que podemos hisopar, así que estamos como en una lucha imposible. Pero hoy la Argentina tiene la misma cantidad de contagiados que Italia, un poco más ahora, desde hace una semana. Pero Italia con esos contagiados tuvo 32.000 muertos. Y nosotros tenemos una cifra espantosa, que son los 14.000 muertos que llevamos encima. Pero esos 14.000 muertos implican que hay 20.000 argentinos que hoy están caminando por la calle que se podrían haber muerto. Pero cuando abrimos y somos atacados por el enemigo que quiere destruir la cuarentena, que quiere movilizar y que después de la movilización va, toca los picaportes, los pasillos, los ascensores, contagia a todo el barrio y quiere destruir la cuarentena porque es un punto de acumulación, va a haber 40, 50.000 argentinos que hoy caminan por la calle y que no van a llegar a Navidad. Y esto es lo que hay que decir. Y no es una política de miedo, es una política de instalar que los procesos sanitarios no tienen nada que ver con las libertades individuales, que es la bandera filonazi que se está estableciendo desde Alemania, España e Italia en los anticuarentena, como si la libertad fuese un bien individual. No existe un bien individual de la libertad, es un bien social. ¿O acaso alguno de ustedes puede ir a Ezeiza y decir yo quiero viajar al exterior, pero no tiene pasaporte? ¿Y por qué voy a tener pasaporte? Yo tengo libertad de viajar. No, tiene que tener pasaporte. ¿Cómo no va a tener pasaporte? No viaja. No viaja, entonces no hay libertad. No hay libertad en este país. O si lo paran con el coche y no tiene registro. Y yo tengo mi coche y camino por donde quiero. Tengo libertad. No, tiene que tener registro. Y para cuidar la salud, hablamos de libertad individual y que se están cercenando las libertades. Pensemos, el enemigo quiere naturalizarlos en nuestro espacio simbólico del pensamiento, de la conciencia colectiva del pueblo, estas cuestiones que nosotros tenemos que combatir, una batalla muy fuerte desde el punto de vista cultural y que sería largo de charlar. Pero simplemente yo comparto plenamente que tenemos que humanizar la política y humanizar las prácticas médicas. Yo creo que algunas prácticas médicas sirven, pero cuando volvamos al contacto médico-paciente, equipos de salud, protección de la salud, comunidad organizada, no hay nada como eso para proteger la salud de nuestro pueblo. No hay nada como, y los médicos que están acá sabrán, que uno puede evitar muchas de las distorsiones sanitarias desvistiendo a un paciente y dedicándole 15, 20 minutos en ver los reflejos oculares, la simetría, la clínica neurológica, los pulsos periféricos, las áreas cardíacas, abdominales, ver todo. Y eso nos evitaría a los compañeros del movimiento obrero, a los compañeros de la salud, siempre les digo que el 93% de la resonancia magnética que hoy hay en el país sean normales. Porque es muy fácil sacarse un paciente encima, mandándole a sacar una resonancia magnética antes que conocerlo, de saber de qué trabaja, de saber cuáles son sus angustias, de saber cuál es su situación, de saber cuánto gana, saber a qué se dedica, saber qué ha hecho en los últimos días, qué ha hecho en sus primeros días, cómo es su familia. Esto, que es el contacto humano, es lo que nos permite humanizarlo. Por eso nosotros hablamos de 6.000 equipos de recuperación de la atención primaria de la salud como eje de recuperación de los sistemas sanitarios en la Argentina, y con esto quiero decirles que esa batalla cultural que se viene en la pospandemia tiene que ser para recuperar valores, tiene que ser para recuperar un proyecto de país que nos debemos, y tiene que ser para que el nunca más nos sirva también en la pospandemia, en esto que estamos planteando como esa batalla cultural de esa patria grande que nos debemos nuevamente, porque ahí es donde vamos a poder producir un proceso de paradigma de salud frente al paradigma de la atención de la enfermedad. Gracias, Ricardo, gracias, Arce, gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Juan Carlos González Blanco, doctora Karina Lucy, farmacéutico Fabián Eduardo García, doctor Jorge Rachid. Muchísimas gracias para la Fundación Excelencia. Ha sido un honor muy grande poder haber
haber compartido este tiempo con ustedes y haberlos escuchado. Y agradecemos también a todos aquellos que nos han acompañado. Simplemente decir muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes que han disertado, que nos han esclarecido, y vamos a seguir estando juntos en esto que es, como bien se acaba de decir acá, la lucha del esclarecimiento. La lucha del esclarecimiento. Hay que abrir las mentes y hay que aprender. Muchísimas, muchísimas gracias. Un honor para la Fundación Excelencia haber contado con ustedes. Y un aplauso le damos a todos los profesionales. Bueno, y los seguimos esperando para nuestras futuras charlas, en que seguimos en este camino de tratar de esclarecer los temas importantes y que deben importarnos a todos en la sociedad. Muchas gracias por haber compartido y estado con nosotros, expositores y acompañantes, y compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, Ricardo. Gracias a los dos. Hola, hermana, qué alegría verte. Gracias, Ricardo. Gracias por todo, Felicitaciones. gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Muy buena charla. Nos vemos. Gracias, Ricardo y Rubén. Muy bueno todo, ¿eh? Muy bien, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Rubén. Gracias. Excelente, se pasaron, ¿eh? Muy bueno. Gracias a los dos, Ricardo, porque la verdad que una tarde preciosa, el turco, me quedaría todo el día escuchando el turco. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Grande, muy grande. Ahora sí. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bien. Bueno, Silvina, hemos concluido. Cuando quieras puedes ir cerrando la sesión. Gracias nuevamente, como siempre, por estar con nosotros, Silvina, por acompañarnos y por darnos este soporte técnico que si no se hubiese sido imposible. Gracias, Silvina. Muchas Por favor. gracias. De nada, Rubén, Ricardo. Bueno. Cuando quieras puedes ir cortando la sesión. Finalizamos. Bárbaro, un beso, chau, chau. Hasta luego.